cordial saludo. Vamos a hacer un recorrido por la historia de la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá. Plaza de Bolívar. Tuvo su origen en la fundación de Bogotá cuando en 1539, época de la colonia, Gonzalo Jiménez de Quesada hizo la primera demarcación y la llamó Plaza Mayor. Luego pasó a llamarse Plaza de la Constitución y desde 1846 como la actual Plaza de Bolívar. Fue centro de espectáculos y fiestas, incluso de un mercado tradicional y hasta de ejecuciones de próceres. Tuvo fuentes de agua y los vehículos de los funcionarios se parqueaban allí. Hoy, además de ser testigo de la historia, es destino turístico y referente cultural. El 20 de julio de 1846 fue inaugurada la estatua del Libertador Simón Bolívar, la cual cumplió 173 años. La escultura es una obra del italiano Pietro Terani. La Plaza de Bolívar tiene una extensión aproximada de 13.000 metros cuadrados y la capacidad para albergar a unas 60.000 personas. Entre 1538 y 1583 fue construida la Picota, una columna de piedra donde se impartía castigo y escarmiento. Fue ubicada en el centro de la plaza. En el costado sur de la plaza se ubicó la primera cárcel de la ciudad, así como el Palacio Virreinal. De acuerdo con el Archivo de Bogotá, las personas que vivían más cerca de la plaza eran los más prestantes y respetados señores y señoras, mientras las personas que vivían más lejos eran mestizos, campesinos y algunos indígenas. En 1948 y con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, la Plaza de Bolívar se convirtió en escenario de quema de tranvías y trincheras para los soldados. Es una iglesia de culto católico. Su diseño es de estilo neoclásico. Fue construida en el año de 1814. Allí reposan las cenizas de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Santa Fe, Bogotá, y Antonio Nariño, quien tradujo y publicó de manera clandestina la Declaración de los Derechos del Hombre en el año de 1793. En la parte superior de la iglesia se encuentra Santa Isabel de Hungría, patrona de Bogotá. A la izquierda, San Pedro Claver, patrono de los esclavos. En el centro, la Virgen de la Concepción. A su derecha, Santa Rosa de Lima. Sobre las puertas norte y sur, los apóstoles San Pedro y San Pablo. Por la puerta principal ingresan los reyes. Las puertas laterales eran usadas para el ingreso de los virreyes y por las puertas pequeñas ubicadas a los costados frente a la iglesia ingresaban los esclavos que transportaban a los reyes y virreyes. Casa del Cabildo Eclesiástico. Es un edificio religioso que consta de 3 pisos, construido en 1614. Allí se instalaron la sala del cabildo, el archivo, el juzgado de diezmos y la cárcel para clérigos. La capilla del Sagrario de la Catedral de Bogotá, declarada Monumento Nacional por su valor arquitectónico y cultural. Fue construida entre 1660 y 1700. Es un templo de culto católico, donde se alberga el Santísimo Sacramento. La fachada es de estilo barroco, neogranadino. En su interior alberga una importante colección de obras del pintor Gregorio Vázquez. El Palacio de Liébana. El actual palacio denota una construcción con un estilo de renacimiento francés. Las obras del palacio fueron terminadas en el año 1907. Posee fachada porticada y cubierta con mansardas en sus 2 esquinas. El basamento se conforma por una arcada en piedra y el cuerpo posee 2 niveles con 32 vanos de ventanas en cada nivel que ocupan el cuerpo completo, ornamentados con balcones, frontispicios, columnas, pilastres y capiteles. El palacio está ubicado al costado occidental de la Plaza de Bolívar. Allí tiene su sede la Alcaldía Mayor de Bogotá. Antes de la construcción del palacio, en el costado occidental de la Plaza Mayor se encontraban la cárcel chiquita, la cárcel de mujeres, la casa de cabildo y el despacho de los virreyes. Dichas estructuras fueron deterioradas severamente a causa de un terremoto presentado el 16 de noviembre de 1827, situación que obligó a su demolición. Tras su reconstrucción pasó a llamarse Galería Los Arrubla. Era el edificio más grande de la ciudad que funcionaría como un imponente centro comercial.
El 20 de mayo de 1900 se produjo un incendio causado por ciudadano alemán Emilio Streicher para presuntamente cobrar un seguro. Gran parte de la edificación fue destruida. También se perdieron miles de expedientes del archivo municipal que contaban parte de la historia colonial y los primeros 90 años de la vida republicana. Allí se quemaron las actas originales de la independencia y de la fundación de Bogotá. Construcción de 1952, donde funciona la Arquidiócesis de Bogotá. El predio, llamado en la época colonial Casa de la Aduana, fue donado por Margarita Herrera de Umaña y su hija Inés, el entonces arzobispo Ismael Perdomo. El Colegio Mayor de San Bartolomé, fundado en 1604 por el arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Bartolomé Lobo Guerrero. Es el colegio más antiguo de Colombia, con más de 400 años de historia, de donde se han graduado 28 presidentes, entre los que están Camilo Torres, Antonio Nariño, José Ricaurte, Francisco de Paula Santander, Mariano Ospina Pérez y Gustavo Rojas Pinilla, entre otros. El Capitolio Nacional de Colombia. El Capitolio es la sede del Congreso Nacional, lugar donde se sesionan las leyes. También es conocido como el Enfermo de Piedra debido a que la Guerra Civil retardó su edificación por 78 años. Fue construido entre 1848 y 1926 bajo la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera. Su diseño es de arquitectura grecorromana. Toda su estructura está hecha en piedra de cantería. En 1584 fue declarado Monumento Nacional. Palacio de Justicia. En la historia de nuestro país, 3 edificios han servido como sede de Palacio de Justicia. El primero fue un edificio de carácter neoclásico, el cual está ubicado en la calle 11 con carrera Sexta. La estructura se destruyó a raíz de un incendio provocado durante las revueltas del Bogotazo, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En la época de 1960 fue reemplazado por un edificio en su ubicación actual, cuya construcción denotó una tendencia modernista con elementos neoclásicos. Sin embargo, su construcción quedó inconclusa debido a la toma que realizó la guerrilla del M-19 y la retoma ejecutada por el ejército, dejando como resultado la destrucción del palacio. Posteriormente, se construyó en el mismo lugar el moderno edificio que hoy conocemos, lugar desde donde funciona la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura desde el año 2004. Museo de la Independencia, Casa de Florero. Su estructura es de construcción colonial. Allí, el día 20 de julio de 1810, se produjo el Grito de Independencia, hecho causado por una negativa del virrey Antonio José Amar y Borbón para instaurar una junta de gobierno en Santa Fe, situación aprovechada por Luis de Rubio, quien acudió ante el comerciante español José Llorente para solicitarle un florero en préstamo, solicitud que fue negada y dio pie para que se ocasionara la revuelta. Hoy, Colombia suma 209 años de independencia desde la firma del Acta de la Revolución en 1810. Es así como cada 20 de julio se celebra el Grito de Independencia de Colombia.